Se acabó para Florida después de su ley anti-inmigrante. En Florida acaba de ocurrir algo antes impensable por el impacto que podría generar. Su gobernador, Ron DeSantis, firmó una ley que impulsa un ataque directo contra la inmigración irregular, y el impacto se empezó a sentir casi inmediatamente. La legislación exige que cualquier compañía que cuente con una nómina de más de 25 trabajadores someta a sus empleados a una verificación electrónica para comprobar su estatus migratorio y verificar que tengan permisos de trabajo ante el Departamento de Labor de los Estados Unidos. Y aquellas compañías que incumplan con la ley sufrirán multas económicas, incluso el cierre permanente tras incurrir cierto número de veces. Además, prohíbe que se les dé documentos de identidad a cualquier inmigrante en situación irregular. Luego de la firma y anuncio de esta nueva ley, los inmigrantes comenzaron a tomar medidas para protegerse. Dejaron de acudir a sus trabajos por temor a las consecuencias. Los agricultores inmigrantes abandonaron los campos, dejando las cosechas paralizadas. Muchos otros tomaron la dura decisión de irse a otros estados. Y el problema es que no hablamos de unos cuantos miles de inmigrantes indocumentados. Se estima que solo en Florida hay más de 770,000 personas en situación irregular, por lo que la ley está generando un impacto muy negativo en la comunidad empresarial de Florida. Ya hay estimaciones que aseguran que la ley podría costarle más de $12,600 millones a la economía del Estado del Sol anualmente. Y las críticas tanto internas como externas no han parado de llover. El presidente mexicano, López Obrador, llamó a la ley inmoral. Y si bien los inmigrantes son los más afectados, habrá repercusiones en muchos aspectos. La situación es bastante difícil y compleja, y más cuando Texas también hace su parte contra las masas de inmigrantes ilegales. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Se estima que en el año 2022, aproximadamente 2.5 millones de personas entraron a Estados Unidos de manera ilegal. Esto puso mucha presión en los estados del país que tienen que recibir el mayor volumen de inmigrantes, los cuales llegan en condiciones precarias y sin el dinero suficiente para sobrevivir demasiado tiempo. Tal situación incrementa la delincuencia, las personas durmiendo en las calles, la venta y consumo de drogas y el gasto público para intentar solventar el problema. Solo Florida recibió cerca de 800,000 inmigrantes ilegales el año pasado, lo que abrumó a las autoridades locales, que carecen de los recursos suficientes para sostener semejante situación. Hasta el 31 de marzo había 296,833 casos pendientes en los tribunales de inmigración, superando así por mucho los 187,179 casos en Nueva York y los 184,867 de Texas. Esto ha motivado a los dirigentes del estado a tomar acciones que empezaron a tornarse más drásticas, con el decreto de la ley SB 1718, que si bien parece necesaria, está generando cada vez más caos, nerviosismo y cambios demasiado grandes en el mercado laboral. Y es que son más de 770,000 inmigrantes bajo amenaza. La ley ni siquiera ha entrado en vigor, faltan varias semanas, y a partir de entonces es difícil suponer qué podría ocurrir o cuánto afectará la vida de los residentes del estado. Pero comencemos por conocer detalles sobre esta ley. El gobernador del estado de Florida firma la ley contra la inmigración ilegal SB 1718. El miércoles 10 de mayo, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley contra la inmigración ilegal durante un evento en Jacksonville. Esta ley fue bastante criticada desde el principio, y algunos consideran que es la más restrictiva en el asunto de la inmigración en todo el país. Y es que busca atacar por varios frentes, intentará regular la empleabilidad, el movimiento y hasta la atención sanitaria que reciben los inmigrantes que se mantienen en situación irregular en el estado. DeSantis aseguró en su discurso que el gobierno no debería criticar la medida, al menos no más que los grupos delictivos de México, que envían toneladas de drogas y practican la trata de personas en Estados Unidos. Además, no se contuvo en culpar a la administración de Biden y a los demócratas en general por haber reducido los requisitos migratorios, lo que supuestamente ha forzado medidas como la nueva ley. Y es que el lema bajo el que organizaron todo es la crisis fronteriza de Joe Biden. De hecho, en uno de sus mensajes por Twitter, donde explicaba mejor de qué se trataba la ley, también señaló que
el incumplimiento del deber del presidente Biden en la frontera les está costando la vida a los estadounidenses. Y también agregó que Florida está utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros ciudadanos de las políticas de fronteras abiertas de Biden. Debemos endurecer aún más nuestras leyes contra la migración ilegal, mejorando la verificación de empleo, aumentando las penas por el contrabando de personas y desincentivando aún más la migración ilegal en Florida. Según el gobernador, los extranjeros ilegales son responsables del aumento en los crímenes agresivos que suceden en Florida y también de las muertes por sobredosis ocasionadas por el tráfico de sustancias ilícitas provenientes de México, una de las sustancias ilícitas más potentes. Por lo que la ley es una especie de contraataque contra la delincuencia y el crimen organizado que se impulsa entre los migrantes ilegales. Y por otro lado, las organizaciones pro-inmigrantes no tardaron en reaccionar. La directora ejecutiva de Florida Immigration Coalition, Tessa Pettit, declaró ese mismo día: Florida penaliza a los inmigrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en países convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí la prosperidad. La coordinadora de American Friends Service, María Bilbao, asegura que el proyecto de ley no tiene ni pies ni cabeza. Y agregó, haciendo referencia a los castigos que podrían recibir las personas que ayudan a los inmigrantes indocumentados, que no es algo en contra de las personas indocumentadas. Esto es algo en contra de una persona que es residente legal o es ciudadano estadounidense. Según muchas denuncias, señalan que cuando la ley esté en marcha, si un estadounidense es descubierto con una persona indocumentada en su vehículo, podría ser detenido y acusado con cargos de felonía de tercer grado, por lo que podría enfrentar hasta 15 años de cárcel. Castigos similares se aplicarían al poseer drogas o por cometer delitos como el robo de autos. El director ejecutivo de Hope Community Center, Felipe Sosa, dijo al respecto: esto sería un delito grave, de 5 a 15 años de cárcel, para una persona que estuviera manejando con una persona indocumentada, o que tuviera a una persona indocumentada en su casa, en su iglesia o su centro comunitario. La mayor cantidad de críticas a la ley se centraron en la obligación de verificar el estatus legal de los migrantes para poder darles empleo, cuando cientos de miles trabajaban sin documentación en el estado. Y además consideraron hasta inhumano que también se les exija a los hospitales a recopilar información de sus pacientes extranjeros. Hará que muchas personas renuncien a la atención médica o la retrasen, creando un clima de miedo si creen que acudir al hospital puede acarrear la deportación o la separación familiar. Dijo la defensora política Aurelie Colón Larrauri: lo cierto es que la ley es bastante compleja. Conozcámosla un poco mejor para entender por qué está generando tanta polémica en Florida, uno de los estados que era conocido por su diversidad migratoria y cultural. ¿En qué consiste la ley que acaba de aprobar Florida y cuándo entra en vigor? Una parte del documento de la ley dice: se proporcionarán sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente transgredan, o que razonablemente deberían saber que transgreden ciertas disposiciones relacionadas con el transporte hacia o dentro de este estado, o la ocultación, el encubrimiento, o la protección contra la detención, o el intento de detección de personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos. Una de las medidas que ha causado más impacto es la que exigirá que todas las compañías o negocios que tengan nóminas con más de 25 empleados utilicen la plataforma E-Verify, que es el sistema federal con el que se puede comprobar el estatus legal de un inmigrante al que intentas contratar. La ley también obligará a todos los hospitales que trabajan con Medicaid, el seguro público, a que le exijan a los pacientes datos sobre su estatus migratorio como condición para atenderlos. Transportar inmigrantes indocumentados en el estado se considerará un delito y su pena podría ser de hasta 15 años de cárcel, en cualquiera de las maneras, sea llevándolos a Florida, moviéndolos dentro de Florida o sacándolos. Serán hasta 15 años si tienes a un inmigrante sentado en tu auto. Por otra parte, las autoridades de los gobiernos locales ya no podrán reconocer documentos emitidos fuera de Florida a migrantes que entraron a Estados Unidos de manera ilegal, por ejemplo, las licencias para conducir. Tampoco podrán financiar programas locales para expedirles documentos, ni siquiera de identidad. Lo cierto es que, si bien la ley es para, entre comillas, mejorar la calidad de vida de los residentes legales de Florida, afectará en gran medida a la economía del estado y podría generar efectos contrarios. Florida Policy Institute estima que la imposición hacia las empresas con más de 25 empleados, que las obligará a utilizar E-Verify,
podría costarle a la economía del estado alrededor de 12.600 millones de dólares. Porque gran parte de la fuerza laboral que estaba impulsando el estado provenía de los inmigrantes en situación irregular, que por su estatus ilegal aceptaban salarios mucho más bajos. Y las compañías que los contraten podrían enfrentarse a multas de $10,000 por cada trabajador indocumentado. Incluso, el Estado tendría la facultad de revocarles la licencia comercial, de acuerdo con el tamaño o la recurrencia de la falta. Los inmigrantes no están yendo a trabajar. Los sectores más afectados son los de la agricultura, la construcción, la restauración y el ocio, donde se concentra la mayor masa laboral indocumentada. El impacto del anuncio de la ley fue de inmediato. Un reportaje de Univisión recaba cómo después de la firma, muchos sitios de construcción empezaron a quedar prácticamente vacíos, sin trabajadores extranjeros, que no se presentaron a trabajar. Lo mismo ocurrió en los campos. Los agricultores inmigrantes faltaron a sus trabajos, tal como reseña Yahoo. La razón es la misma: miedo a ser deportados. Un miedo tan grande que toman la difícil decisión de quedarse en casa, a pesar de que necesitan trabajar para subsistir. Un empleado indocumentado, identificado como José, dijo en una entrevista a CBS News Miami: muchos trabajadores están yendo pensando que los van a deportar, así que se van a otros estados. Todos están realmente inquietos. Solo queremos trabajar para ayudar a nuestras familias. La ley entrará en vigor el 1 de julio del año en curso, y Florida no está sola en su cruzada anti-inmigrantes irregulares. Texas también busca imponer sus leyes para protegerse. Texas, otro estado con gran presencia republicana y dirigido por el actual gobernador Greg Abbott, ha estado intensificando su lucha contra la migración irregular. Desde meses pasados ha estado financiando iniciativas con las que mandan a los migrantes hacia los estados demócratas, que viven defendiendo la causa pro-inmigrante. Ahora, y siguiendo el ejemplo de su colega DeSantis, Abbott y los legisladores de Texas están preparando el terreno para nuevas leyes que castiguen como delito grave a la entrada ilegal. Esta ley buscaría darle a las autoridades del estado la potestad de detener a estas personas en la cárcel por un delito grave o, como alternativa, devolverlos a México. Y claro que no será todo. También están planteando imponer penas mínimas de 10 años de prisión para quienes ayuden a cualquier inmigrante indocumentado a esconderse. Mientras se avanza con estas nuevas leyes, Abbott ha estado intentando controlar el desastre migratorio en su frontera, con miles de inmigrantes que luchan por entrar diariamente. Está empleando la nueva unidad de la Guardia Nacional, entrenada especialmente para este tipo de situaciones, la Fuerza Táctica Fronteriza de Texas, la cual está desplegando helicópteros Black Hawk para dar apoyo estratégico. Y uno de los principales detractores a todo lo que está ocurriendo contra los migrantes ha sido el presidente de México. López Obrador dice que la ley anti-inmigración de Florida es inmoral. Días antes de que se aprobara la ley, el presidente mexicano, Manuel López Obrador, lanzó fuertes críticas contra la ley. Ahora me entero de que el gobernador de Florida, imagínense, Florida, que está lleno de migrantes, está tomando medidas represivas, inhumanas contra los migrantes en ese estado porque quiere ser candidato. ¿No puede hacer otra propuesta para convencer a la gente? Y también se cuestionó, ¿por qué DeSantis se tiene que aprovechar del dolor de la gente, del dolor de los migrantes, de la necesidad de ganancia política de la gente? Esto es inmoral, esto es politiquería. Y es que muchos esperan que el gobernador de Florida anuncie su candidatura para la presidencia en las siguientes semanas. Obrador aseguró que se pondrá en contacto con el presidente estadounidense, Joe Biden, para tratar temas como el tráfico de sustancias ilícitas y la migración. Otra de sus grandes críticas fue por la práctica del gobernador de Texas de enviar a los migrantes en buses hacia otros estados. Entonces, de una manera inhumana, vulgar y vil, empezaron a llevar a los migrantes mientras hacían heladas a Nueva York, a Washington, a la casa del vicepresidente. Los republicanos hicieron esto, algo que los degrada desde un punto de vista moral y humano. Sin importar las opiniones divididas sobre la medida, lo cierto es que la ley de Florida es la más dura contra la inmigración ilegal en todo el país. ¿Cuánto poder y alcance tendrá realmente la ley? Además de lo ya mencionado, la ley también evitará que los extranjeros irregulares tengan acceso al Colegio de Abogados de Florida y ordenará al Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida que apoye a las autoridades federales en el cumplimiento de las leyes de inmigración del país. Por otra parte, DeSantis agregó a su propuesta, y de manera separada, que los estudiantes indocumentados no puedan acceder a las matrículas universitarias.
Además, también plantea eliminar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, que se originó durante las administraciones de Obama y que beneficiaba a miles de niños extranjeros en condiciones frágiles. Esta ley buscará adentrarse en lo más profundo del funcionamiento de Florida, impactando directamente su economía, a los empresarios, la oferta laboral, la educación, la atención médica y en cualquier sector donde haya un número importante de inmigrantes ilegales. Y a pesar de todo el costo económico y social que podría generar, los republicanos están a favor de que entre en vigor. De hecho, una encuesta de Pew Research Center del 2022 demostró que 8 de cada 10 republicanos dicen que es necesario incrementar las deportaciones. Sus principales argumentos para apoyar este tipo de leyes son que los inmigrantes irregulares les roban los empleos a los residentes legales, que sobrecargan el gasto público del Estado y además por la delincuencia y la crisis de las drogas que están generando. Aunque seguramente también toman en cuenta que el Estado gastó alrededor de $313 millones en atención médica para los inmigrantes ilegales durante el año fiscal 2020-2021. Un dato curioso es que un aproximado de 722,000 ciudadanos estadounidenses que residen en Florida comparten hogar con uno o varios inmigrantes indocumentados. ¿Cómo atacarán esta situación tan delicada en donde están involucrados tantos estadounidenses? ¿Qué planean hacer con las madres y niños en situación irregular? Por supuesto, hay quienes advierten que la ley podría ser muy contraproducente en varios aspectos. ¿Dónde y cómo impactará más la ley en el funcionamiento del Estado? Muchos creen que la ley impulsará la discriminación, sembrará el miedo y dañará gravemente la economía del Estado. Y ya hay líderes empresariales manifestándose en contra, incluidos algunos republicanos. Tiene algo de sentido las quejas cuando se mira la tendencia en aumento de otros estados, que están legislando para integrar aún más a sus poblaciones de inmigrantes indocumentados. Estados dirigidos por republicanos llevan varios años introduciendo políticas para mejorar la calidad de vida de estas personas, dándoles acceso a sistemas de atención médica, de educación superior, a documentación y protección laboral. Por supuesto, el caso de Florida es extraordinario. La cantidad de inmigrantes que recibe es abrumadora. Sin embargo, la ley ya está afectando a los empresarios y dueños de negocios que ven cómo sus trabajadores indocumentados ya no se presentan al trabajo. La comunidad empresarial está preocupada mientras empieza la lucha por la escasez de mano de obra. Además, los más de 770,000 indocumentados que trabajaban libremente en el estado ayudaban a impulsar el crecimiento económico gastando sus ingresos en Florida. En cuanto a la discriminación racial, solo aumentará. Los agentes de policía que ya tienen fama de racistas serán quienes se encarguen de hacer cumplir la ley en las calles. El director ejecutivo de Hub Community Center, Felipe Sousa, dijo al respecto: "Estás viendo un proyecto de ley que crea una atmósfera en la que podría ser atacado, ya seas inmigrante, ciudadano o turista. Uno no sabe el estatus migratorio de las personas al mirarlas". También hay que tener en cuenta que en Florida hay una enorme población de adultos mayores que depende de los inmigrantes para recibir atención. El sector agrícola sufrirá igualmente, ya que gran parte de su mano de obra proviene de esta población en situación irregular. Sucede lo mismo con la industria turística. El director ejecutivo de una firma de capital privado en el estado, Mike Fernández, dijo: "Lo que podría ser que DeSantis se vea bien con la extrema derecha en una candidatura a la elección presidencial nacional es casi lo más destructivo y dañino que podría hacerle a su propio estado". Los empresarios tecnológicos también se quejan de las otras medidas que el gobernador y los legisladores quieren impulsar. El empresario de la ciudad de Miami, Felice Gorordo, quien está luchando para atraer compañías tecnológicas a Florida, asegura que sacar a los estudiantes indocumentados de la matrícula estatal será muy dañino. Estaríamos llevando a estos estudiantes a otros estados cuando necesitamos hacer lo posible para mantener nuestro talento local. La ley afectará profundamente al estado de Florida, pero principalmente a la mano de obra que estaba impulsando su crecimiento. ¿Cómo la ley contra los inmigrantes irregulares afectará el desempeño de Florida? Si algo está claro, porque ya está sucediendo, es que Florida sufrirá mucho por el problema de la escasez de mano de obra, por la ausencia de los trabajadores con estatus migratorio regular. Y es que estos inmigrantes forman una fuerza laboral que está presente en muchos aspectos económicos del estado, y han estado impulsando el desarrollo de diversos sectores, principalmente en aquellos donde no se requiere de mucha preparación y se busca reducir el costo de la mano de obra. Por ejemplo, sectores como la construcción, donde representan el 15% los trabajadores, en la agricultura, donde representan el 24%, y en el cuidado de personas mayores y niños.
La economista de la Universidad de Florida del Norte, Madeleine Sabotny, se refirió al rol de los inmigrantes ilegales. Nuestra economía ha absorbido a estos trabajadores y los patrones querrían más, en vista de la baja que está la tasa de desempleo. Los inmigrantes no autorizados tienen un rol muy importante en Florida. Son la fuerza laboral que se ocupa de los trabajos que la mayoría de los estadounidenses rechaza, lo que hace que muchos se pregunten, ¿qué sucederá si expulsan a todos los inmigrantes ilegales de Florida? Pues habría que combatir la escasez de trabajadores, pero la única manera sería aumentando los salarios de esos trabajos, poco deseados por la exigencia física y poca paga. Los expertos aseguran que los estadounidenses y residentes formales rechazarán ese tipo de trabajos. Y la situación podría ser peor de lo que imaginamos. A finales del año 2017, una encuesta reveló que cerca del 70% de las compañías de construcción tenían dificultades para contratar albañiles, reparadores de techos, electricistas y otros tipos de trabajadores. En 2018, los hoteles y restaurantes tenían una cantidad de vacantes récord. Ahora imaginen cómo quedará la situación con esta nueva ley que entrará en vigor el 1 de julio. El economista de la Universidad de California, Giovanni Perry, lo ha estado advirtiendo. Algunos sectores, como el de la construcción, la agricultura, la vivienda y los servicios personales, sufrirán una reducción drástica. Algunas empresas cerrarían y optarían por reubicarse, se perderían empleos, algunos pueblos y ciudades verían desaparecer a la mitad de su población. También aseguró que se generaría una recesión local y se perderían demasiados empleos. Esta ley nos recuerda una situación similar muchos años atrás en California. Proposición 187 de California de 1994. La ley SB 1718 del gobernador de Florida tiene muchas similitudes con la Proposición 187, una iniciativa hecha en 1994, que también estaba diseñada para atacar las libertades de las personas en situación migratoria irregular. Buscaba negarles el acceso a los servicios sociales, a la educación pública, a la atención médica y además obligaba a todos los trabajadores del gobierno a denunciar a cualquier inmigrante ilegal. En aquel entonces, e igual que en la actualidad, los partidarios de la Proposición 187 aseguraban que era necesaria para rescatar a California de la perdición, mientras que quienes se oponían la tildaban de racista e inhumana. Aunque la medida fue aprobada por una amplia mayoría, nunca se convirtió en ley, todo gracias a que un juez federal declaró que era inconstitucional y que iba en contra de los derechos humanos fundamentales. Ambos eventos fueron inesperados, pero lo curioso fue lo que ocurrió después. California dejó de ser un estado indeciso en cuanto a la política y pasó a ser mayormente demócrata. Los republicanos no solo perdieron en su iniciativa de ley, también perdieron el control del estado. Y quedó como un ejemplo de lo que podría ocurrir cuando se intenta crear leyes tan cuestionables por el daño que causarían de ser implementadas. ¿La SB 1718 será el fin de DeSantis? Hay quienes creen que la SB 1718 será la perdición del gobernador de Florida y marcará un punto de inflexión en la política del estado. Se espera que las comunidades latinas de Florida cambien su posición política. El estado se ha caracterizado por votar a favor del Partido Republicano, principalmente por el tono duro con el que sus representantes se refieren a los líderes de izquierda del continente, como los Castros, Lenín Ortega, Nicolás Maduro o Alberto Fernández, a quienes los latinos culpan de haber destruido sus países, forzándolos a emigrar en busca de oportunidades. Pero este ataque frontal de DeSantis podría cambiar las cosas en el estado. Es posible que los latinos alcen su voz en contra de la ley y que tomen las calles masivamente hasta detenerla. Y de lograrlo, es seguro que DeSantis no volverá a tener un cargo público importante en el estado, lo que quizás prepararía el terreno para que los demócratas se apoderen del poder político de Florida. La ley SB 1718 va a marcar un punto de quiebre en Florida. Si entra en vigor, va a cambiar completamente el funcionamiento del estado y es posible que los daños económicos sean realmente malos, mientras los inmigrantes ilegales tendrán que huir hacia otros lugares. Si logran detenerla, se asentarán las bases para un cambio de poder político en el estado del sol. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué se acabó para Florida después de su ley anti-inmigrante.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor, creando y dando valor al mundo.